Marzo 20. Las ciudades rehúsan ayudar. Jueces 8, del 4 al 9, en Sucot. Entonces Gedeón y sus 300 hombres regresaron y cruzaron el Jordán. Y como estaban muy cansados por perseguir a sus enemigos, les dijo a los habitantes de Sucot: yo les ruego que den a mi gente algo de comer, porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿y acaso ya venciste a Seba y a Salmuna para que alimentemos a tu ejército? Gedeón respondió: aún no, pero cuando el Señor nos los entregue, vendré y trituraré los cuerpos de ustedes con espinos y abrojos del desierto. De Sucot Gedeón fue a Peniel, y allí también pidió comida para su ejército. Pero la gente de Peniel le respondió lo mismo que la de Sucot. Gedeón entonces les dijo: cuando regrese victorioso, derribaré esta torre. Captura de los reyes madianitas. Jueces 8, del 10 al 12. Seba y Salmuna estaban en Carcor con un ejército como de 15,000 hombres, que eran todos los que habían quedado del numeroso ejército de los pueblos del oriente, pues en la batalla habían caído 120,000 guerreros. Gedeón avanzó por el camino de los que vivían al oriente de Naboj y de Jogbeah, y atacó el campamento cuando el ejército estaba desprevenido. Entonces Sebaj y Salmuna huyeron, y Gedeón los persiguió hasta echarles mano. Ante esto, su ejército se llenó de espanto. Castigo a las ciudades. Jueces 8, del 13 al 17. Al amanecer, Gedeón regresó de la batalla y capturó a un joven de Sucot, al que le hizo algunas preguntas. El joven le dio por escrito los nombres de los jefes y de los 77 ancianos de Sucot. Y con eso Gedeón se presentó ante los jefes de Sucot y les dijo: aquí tienen a Seba y a Salmuna. Ustedes me preguntaron: ¿ya venciste a Seba y a Salmuna para que alimentemos a tu ejército? Eso es una ofensa. Entonces Gedeón tomó espinos y abrojos del desierto, y con ellos castigó a los ancianos de Sucot. Además, derribó la torre de Peniel y mató a sus habitantes. Asesinato de los reyes madianitas. Jueces 8, del 18 al 21. A Seba y a Salmuna les preguntó: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Ellos le respondieron: se parecían a ti, cada uno de ellos parecía ser hijo de un rey. Y Gedeón les dijo: eran mis hermanos, hijos de mi propia madre. El Señor me es testigo de que si los hubieran dejado vivir, yo les hubiera perdonado la vida a ustedes. A Jeter, su primogénito, le dijo: levántate y mátalos. Pero el joven, aún de corta edad, tuvo miedo y no desenvainó su espada. Entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón: pues mátanos tú, ya que eres tan valiente. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y se adueñó de los adornos de lunetas que pendían del cuello de sus camellos. Gedeón rehúsa ser rey. Jueces 8, 22 y 23. Luego, los israelitas le dijeron a Gedeón: queremos que tú y tu familia sean nuestros jefes, puesto que nos libraste de los madianitas. Pero Gedeón les respondió: ni yo ni mi familia seremos los jefes de ustedes. Será el Señor quien nos gobierne. Gedeón fabrica un efod. Jueces 8, del 24 al 27. Y como ellos traían aretes de oro, pues eran ismaelitas, Gedeón les dijo: quiero pedirles algo. Deme cada uno de ustedes los aretes de su botín. Y ellos, tendiendo un manto, echaron sobre él los aretes del botín y dijeron: con mucho gusto te los daremos. Y el oro de los aretes llegó casi a 19 kilos, sin contar las placas, las joyas pequeñas y los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, ni los collares que traían colgados los camellos. Con todo ese oro, Gedeón hizo un efod y lo guardó en Ofra, que era su ciudad. Pero cuando los israelitas vieron el efod, se corrompieron y le rindieron culto en ese lugar. Esto fue como una trampa para Gedeón y su familia. Israel en paz. Jueces 8:28.
posiblemente en el año 1177 al 1137 a.C. Así fue como Madián fue sometido por los israelitas y nunca más levantó cabeza. Y mientras vivió Gedeón hubo paz en la tierra durante 40 años. Muerte de Gedeón. Jueces 8 del 29 al 32. Después de eso, Gedeón, hijo de Joás, también llamado Jerubbaal, se regresó a su casa. Los descendientes de Gedeón fueron 70 hijos, porque tuvo muchas mujeres. Con la concubina que tenía en Siquén tuvo un hijo al que llamó Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, siendo ya muy anciano, y lo sepultaron en Ofra de los Abiezeritas, en el sepulcro de Joás, su padre. Israel vuelve a pecar. Jueces 8, del 33 al 35. Pero a la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a corromperse y adoraron a Baal-Berit. Se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de todos los enemigos que los rodeaban. Y tampoco se mostraron agradecidos con la tribu de Gedeón, es decir, Jerubbaal, a pesar de todo el bien que éste había hecho a Israel. Abimelec mata a sus hermanos. Jueces 9 del 1 al 6 en Siquem. Abimelec, hijo de Jerubbaal, fue a Siquén, donde vivían los hermanos de su madre, y les dijo: Yo les ruego que pregunten a los habitantes de Siquén si les parece mejor ser gobernados por los 70 hijos de Jerubbaal que ser gobernados por un solo hombre. No se olviden que yo soy de su misma sangre. Sus tíos maternos preguntaron entonces a los habitantes de Siquén lo que Abimelec les había sugerido, y a ellos les pareció bien la idea de Abimelec, pues dijeron: es pariente nuestro. También le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal-Berit, y con ese dinero Abimelec contrató unos mercenarios y vagabundos para que anduvieran con él. Luego se dirigió a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra mató a sus 70 hermanos, hijos de Jerubbaal. Pero Jotán, el hermano menor, se escondió y logró escapar. Después de esto, los habitantes de Siquem y de Milo se reunieron cerca de la llanura del pilar de Siquén y eligieron a Abimelec como rey. La parábola de Jotam. Jueces 9, del 7 al 15. Y cuando Jotán lo supo, subió a la cumbre del monte Gerizim y a grito abierto les dijo: Varones de Siquén, escuchen lo que voy a decirles y pongo a Dios como testigo. Cierta vez los árboles quisieron elegir un rey que los gobernara y le dijeron al olivo: queremos que seas nuestro rey. Pero el olivo respondió: ¿quieren que deje de producir mi aceite, con el que se honra a Dios y a los hombres, para hacerme grande entre los árboles? Entonces los árboles fueron a hablar con la higuera y le dijeron: ven y reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: ¿y debo abandonar la dulzura de mis frutos para ir y hacerme grande entre los árboles? Los árboles siguieron insistiendo y llamaron a la vid y le dijeron: ven tú entonces y reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió: ¿y voy a dejar de producir mi vino, que es la alegría de Dios y de los hombres, solo para hacerme grande entre los árboles? Al final, todos los árboles le dijeron a la zarza: anímate y ven a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió: si en verdad quieren que yo reine sobre ustedes, vengan y busquen refugio bajo mi sombra. Pero si no me obedecen, saldrá fuego de mí y quemará los cedros del Líbano. Parábola explicada. Jueces 9, del 16 al 20. Ahora bien, ¿creen ustedes haber hecho bien al nombrar a Abimelec como rey? ¿Han sido honestos y agradecidos con la familia de Jerubbaal, que tanto hizo por nosotros? Mi padre luchó a favor de ustedes y se jugó la vida para librarlos de los madianitas. Ustedes, en cambio, se han puesto en contra de su casa y han matado a sus 70 hijos varones contra una piedra, solo para nombrar rey a Abimelec, ese hijo de la criada de mi padre, al que han puesto sobre los habitantes de Siquén, y solo porque es su pariente. Si creen que hoy han actuado correctamente con Jerubbaal y su casa, alégrense con Abimelec, y que él se alegre de ser su rey. Pero si no,
que la ira de Abimelec consuma a los de Siquem y a los de Milo, y que la ira de los de Siquem y los de Milo consuma a Abimelec. Jotam huye. Jueces 9:21. Dicho esto, Jotán huyó y se fue a Ber, y allí se quedó a vivir por miedo a su hermano Abimelec. Abimelec pierde apoyo. Jueces 9 del 22 al 25. Abimelec se impuso sobre Israel durante 3 años. Pero Dios hizo que brotara un sentimiento de inconformidad entre Abimelec y los hombres de Siquem, y estos se pusieron en su contra. Así, Abimelec cargó con la culpa de haber matado a los 70 hijos de Jerubbaal, junto con los de Siquem, que lo ayudaron a matarlos. Los habitantes de Siquem tenían hombres en las cumbres de los montes, los cuales asaltaban a todos los que pasaban por el camino. Esto Abimelec llegó a saberlo. Gaal habla de una revuelta. Jueces 9, del 26 al 29. Gaal, hijo de Ebed, fue con sus hermanos a vivir a Siquem y se ganó la confianza de los jefes de Siquem. Salieron al campo, vendimiaron sus viñedos, pisaron las uvas e hicieron fiesta. Luego entraron en el templo de sus dioses y allí comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Entonces Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Y quién es Abimelec y qué tan importante es Siquem para que seamos sus sirvientes? ¿Acaso no es hijo de Jerubbaal? ¿Y acaso no es Zebul su ayudante? Sirvan, si quieren, a los varones de Hamor, el padre de Siquem. Pero ¿por qué vamos a servir a Abimelec? ¿Cómo quisiera que este pueblo estuviera bajo mi mando? Si así fuera, yo me lanzaría contra Abimelec y le diría: reúne tus ejércitos y vete de aquí. Zebul informa a Abimelec. Jueces 9 del 30 al 33. Cuando Zebul, que era el gobernador de la ciudad, oyó lo que dijo Gaal, hijo de Ebed, se llenó de ira, y en secreto envió mensajeros a Abimelec para decirle: Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos están en Siquem, han venido a sublevar a la ciudad contra ti. Aprovecha la noche y, con los hombres que te siguen, prepara emboscadas en el campo. Muy de mañana, al salir el sol, ataca la ciudad, y cuando Gaal y los suyos salgan a pelear contra ti, haz con él lo que creas más conveniente. Gaal es expulsado. Jueces 9, 34 al 41. Abimelec se preparó durante la noche y con el pueblo que lo seguía emboscó a Siquem con 4 compañías. Cuando Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la ciudad, Abimelec y su gente salieron de su escondite. Al ver Gaal tanta gente, le dijo a Zebul: mira cuánta gente baja de los montes. Y Zebul le respondió: tu imaginación te hace ver hombres, pero solo son las sombras de los montes. Gaal le volvió a decir: mira toda esa gente que sale como del medio de la tierra, y por el camino de la encina de los adivinos viene otra tropa. Pero Zebul le respondió: ¿y dónde quedó lo que nos decías de que Abimelec no era nadie para que fuéramos sus sirvientes? ¿No es ese el pueblo que tanto despreciabas? Sal pues y pelea contra él. Entonces Gaal salió al frente de los hombres de Siquem y se enfrentó a Abimelec. Pero Abimelec lo persiguió y lo hizo huir. Y muchos hombres cayeron heridos de muerte a la entrada de la ciudad. Y Abimelec se quedó en Aruma, mientras Zebul arrojaba de Siquem a Gaal y a sus hermanos. Demolición de Siquem. Jueces 9, del 42 al 45. Al día siguiente, Abimelec supo que el pueblo había salido al campo. Entonces tomó a su gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo, y cuando vio que el pueblo salía de la ciudad, lo atacó con violencia. Lucharon con mucho valor, pero se detuvieron a la entrada de la ciudad, mientras las otras 2 compañías arremetían contra los que estaban en el campo hasta matarlos. Todo ese día Abimelec luchó contra los habitantes de la ciudad hasta que la tomó y mató a los que aún quedaban. Después de eso, asoló la ciudad y la sembró con sal. Incendio de la torre. Jueces 9, del 46 al 49. Cuando los que estaban en la torre de Siquem oyeron esto,
corrieron a esconderse en la fortaleza del templo de Dios Berit. Pero Abimelech sabía dónde estaban, así que con toda su gente se dirigió al monte Salmón y con un hacha cortó la rama de un árbol, la levantó y la puso sobre sus hombros, y le pidió a su gente que hiciera lo mismo. Entonces todos cortaron ramas y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza. Luego les prendieron fuego y la fortaleza ardió, y los que estaban en la torre de Siquem, que eran como 1000 hombres y mujeres, murieron quemados. Asesinato de Abimelech. Jueces 9 del 50 al 54. Después de eso, Abimelech se fue a la ciudad de Tebez y la sitió y la tomó. En el centro de la ciudad había una torre fortificada en la que se escondieron los hombres, las mujeres y todos los jefes de la ciudad. Se subieron al techo de la torre y cerraron las puertas. Abimelech fue y atacó la torre, y al llegar a la puerta quiso prenderle fuego. Pero una mujer dejó caer sobre la cabeza de Abimelech parte de una rueda de molino y lo descalabró. Cuando Abimelech se sintió perdido, llamó a su escudero y le dijo: «Mátame con tu espada, que no se diga que una mujer me mató». Y su escudero le clavó la espada y murió. Los malos son castigados. Jueces 9 del 55 al 57. Cuando los israelitas vieron que Abimelech estaba muerto, cada uno regresó a su casa. Así castigó Dios a Abimelech por el mal que le hizo a la casa de su padre, al matar a sus 70 hermanos. Y Dios castigó también a los habitantes de Siquem por la maldad que cometieron. Así se cumplió la maldición que les lanzó Jotán, hijo de Jerubal.